En vez de dos partes que yo le proponía, pum y tal, es mejor suelto, digo, expongo y entráis. Pues yo tal, pues yo lo veo así, pues estoy en tal municipio, ¿y cómo ves esto? Y ahí sí. Yo ahí, fíjate, tengo menos miedo a lo que digáis, porque me va a interesar, eso es seguro, y a lo que se me pueda ocurrir quizás. Ahí no. Y sin embargo la primera parte, pues allá va, lo que he preparado, allá va. Que es raro, de verdad que esta vez es distinto. Bueno, yo, como necesito algún título, pues le puse la cuestión migratoria, hoy es una expresión que a mí me gusta mucho, conversando sobre argumentos y políticas. Y tiene intención esto de conversando sobre argumentos y políticas. Porque ¿qué argumentos tenemos para ganarle a la extrema derecha en esta cuestión? Pues mañana presenta la red ZAS, se dice que, y lo he pasado canutas. Canutas, otra vez por lo mismo, las tareas y tal, pero sobre todo es, Javier, Andrea, que estoy en el tema de la delincuencia, que sí, que están sobre representados los extranjeros en delincuencia, ¿qué hacemos? Sí, ayudas sociales, que no se las quedan sobre ellos, pero, Javier, es que aquí sale, y qué mala leche tienen, qué listos son, con primero los de casa, Dios mío, stop inmigración, y me he empleado a fondo, me he agotado, he argumentado, estoy contento, mañana eso es mañana, pero ¿cómo argumentáis vosotros en vuestros día a día y menesteres y política? La he puesto esta vez en segundo lugar, porque primero hay que argumentar de qué estamos convencidos. He cerrado el libro, he vuelto a releer a Foucault los cursos sobre veracidad del Collège de Francia antes de morir. 2 años antes de morir, Foucault trabajó sobre la veracidad en Grecia, la parresía, el decir veraz, y decía que hay 2 condiciones para el decir veraz, bueno, 3, son 2 condiciones y una actitud. La actitud es que si dices la verdad, estás en la vida otra. Tienes que reconocer que hay otros y tú mismo tienes que verte que no estás en la corriente mayoritaria. Porque el decir veraz, decía Foucault, exige coraje y convicción. Coraje y convicción. ¿Tenemos coraje y convicción? Este es un tema que me gustaría hoy hablar. ¿En qué estamos con coraje? Es decir, ¿a qué estamos dispuestos a dar la vida? Que es lo máximo del coraje. O a decir la palabra, o a ser expulsado del trabajo, o a ser mal vistos, porque lo vamos a ser mal vistos. Y convicción de que, entonces, primero contextualizo un poquito en qué momento está la movilidad humana en el mundo, alguna cosa nueva en Europa y en España, y después intervengo un poquito para decir cómo incidir. Primero, cuando digo cuestión migratoria, yo he aprendido con el tiempo a no dar nunca las cosas por dar por hecho que nos entendemos. Creo que la expresión es buena, la cuestión judía, la cuestión islam, la cuestión migratoria. Cuando digo cuestión migratoria creo que es una buena cosa, incluso más amplia la cuestión de la movilidad humana, porque implica a todo el mundo, porque no vengo a hablar de los emigrantes, vengo a hablar de la democracia, vengo a hablar del Estado de Derecho, vengo a hablar de la mayoría, vengo a hablar de los que no hablan, vengo a hablar de los que tienen dudas, vengo a hablar de la derecha extrema, etc. La cuestión migratoria, aunque no fueran pocos, porque son muy pocos, es impresionante que solo haya 300 millones de inmigrantes, es muy rarísimo, rarísimo, que ni el 4% de la humanidad está fuera de su casa. Esto es extrañísimo, no sé cómo lo explicar. El 96% de la planeta Tierra está en su casa, en su nación, en los 193 territorios. Hay muy poca gente fuera, 300 millones, muy pocos. Pero aunque solo fueran muchos menos, da el corazón del sistema, porque son los otros, los foráneos, ¿no? Entonces, entiendo la cuestión migratoria así. Voy a ir mucho, me gustaría, desde lo muy general a lo concretito
del momento actual con el gobierno actual en España, ¿no? En general, si tú ves el planeta Tierra y ves lo que hay ha habido en la historia y va a seguir habiendo, aunque haya 13, 14 muros, movilidad humana. Entonces, esto ya lo sabéis. La pregunta es, ¿de qué manera vamos a gestionar la movilidad humana? Simplemente no lo tengo claro, pero estoy seguro que es importante hablar de movilidad y no solo de migraciones. Estoy seguro. Hay muchas movilidades, muchas, no hace falta enumerarlas, y una de ellas son las migraciones y el refugio. Hay que ir profundizando qué rasgos comunes tiene toda la movilidad humana, ¿no? Siempre hay un origen, un destino, un contacto entre nuevas relaciones, la experiencia del viaje. Todas las movilidades, el turismo, el amor, las empresas, el refugio, los desplazados por las guerras. Todo esto siempre tiene las mismas características. Sí. Y sin embargo, creo que no es un tema tonto, por lo menos para los analistas, bueno, ¿qué rasgos específicos tienen las migraciones internacionales y el refugio? ¿Qué rasgos específicos, no? La motivación es diferente, el tema de frontera es completamente distinto, el asentamiento se radican, se asientan, ya viven fuera. Hay rasgos muy especiales en la movilidad. ¿Perdón? Mascarilla, ¿verdad? Vale. ¿Has visto alguno que no tiene mascarilla? Vale. Sí, de hecho que sí. Siempre son no solo las instituciones y los protocolos, sino las personas, porque ya de entrada nos han parado de una manera muy personal. Siempre las personas son importantes ahí. Sí. Eso, perfecto. Sí. Adelante, sí. Yo cada 2 por 3 haré así para que veáis que estoy contento. E iré a más. Seguro, pero me iré animando. Bueno, entonces quería empezar general. Sí, es que hay que mencionarlo, ¿no? ¿Cuándo estamos hablando de esto, no? En lo corto estamos hablando con una nueva guerra, que no vamos a analizar, pero desde el punto de vista de las migraciones, simplemente esta mañana ya daban en 1 millón los nuevos refugiados. Movilidad humana, es decir, va a haber muchas más veces esto. Es curioso que las estimaciones sean que si 4, que si 5 millones, que es la mínima que se hizo cuando Siria. Es curioso que el dato es el mismo. Países muy distintos, situaciones muy distintas, y sin embargo 4 o 5 millones. Y luego lo que veníamos comentando en la comida y en la sobremesa. Qué curioso, todo era imposible, no se puede aceptar a los refugiados, no podemos, el pacto de asilo va fatal en Europa. Y sin embargo, en 2 horas es posible totalmente. Aquí se pueden nacionalizar a 100.000 ucranianos, la gente entra libremente, el transporte es gratuito. Si no tienes documentos no importa, vienes del conflicto. Es que curioso, esto hay que reflexionar. ¿Qué pasa para que algo no sea imposible? Acoger a un muchacho que viene metido en un barco y tal, y sin embargo se puedan aceptar así. Bueno, esto yo lo dejo. Simplemente es curioso, pero es movilidad humana y a partir de este caso desplazamiento. Luego también hemos comentado cómo vosotros que sois personas expertas y trabajando en migraciones, cómo se solapan los perfiles. Es decir, que tenemos que reflexionar sobre esto. No solo lleva migraciones. Bueno, se ha juntado con asilo. Bueno, ahora la Dirección General junta las dos. Claro, pero no solo es que lo tiene que juntar, es que van a estar muy mezclados. Es que no están, hay que decirle a la sociedad, es que no está tan claro. Una cosa es la migración económica, laboral y tal, y otra cosa
cosa es un refugiado, claro, y la jurisprudencia es completamente diferente, pero los perfiles de las personas se mezclan tanto, ¿no? Y luego estamos hablando en un momento de la humanidad que cada vez vamos afortunadamente siendo más conscientes de cambio, estamos hablando de migraciones en un momento de cambio de ciclo histórico. Está agotado el modelo, es decir, cuando digo modelo me refiero al modelo capitalista surgido en el siglo XVI. Se agota. Sus contradicciones ya son tan grandes que lleva al suicidio de la humanidad. Estamos hablando en ese momento de refugiados climáticos, de desplazados. Es decir, entonces, yo solamente esto lo que os digo es que una de las cosas que tenemos que hacer es, bueno, vamos a lo concreto evidentemente luego, pero hablemos de movilidad, hablemos de fronteras, hablemos de muros, hablemos de gestión internacional, etc. Uniendo eso, voy muy deprisa, hay cosas nuevas, ¿no? Por un lado, dos que me parecen interesantes a debatir hoy es la Agenda 2030 y el Pacto Mundial de las Migraciones por una migración regular, ordenada y segura. Me parecen dos temas importantes. En la Agenda 2030, la migración, la movilidad humana y los migrantes es totalmente transversal. Nosotros estamos trabajando mucho los ODS en relación con las migraciones. Aquí lo único era lanzar la propuesta, no sé si ya lo habéis hecho en Euskadi, pero podríamos trabajar de qué manera, estamos a la mitad de la agenda, tenemos 8 años para evitar el comentario de todas las agendas, ya no quiero llegar a 2030 y qué pena, qué oportunidad más grande, no se hizo lo que se dijo, no se anunció lo sugerido. Todavía tenemos 8 años para hacer algo y no lo puedo desarrollar, si queréis nos metemos en eso, el tema da para mucho, pero sería, Pepe, ¿por qué no hacemos un análisis, una sistematización de qué se está haciendo a nivel europeo, central, autonómico y local con la Agenda 2030 en relación con las migraciones, ¿no? No sé, coger por ejemplo solo el 11 sobre todo, el 11, ¿no? Ciudades justas, sostenibles, ciudades, ¿no? Es decir, la ciudad con las migraciones, las ciudades del mundo, parar el crecimiento urbano, trabajar sobre los lugares desérticos poblacionales y vacíos y vaciados. ¿Qué papel tienen las migraciones en ese objetivo 11, ¿no? Que es fundamental? Coger el 16 solamente, que me encanta, la primera vez que aparece la palabra paz y justicia, que es el mundo debe tener instituciones justas, cercanas, transparentes. El tema de la institucionalidad, que tienen que ver, eso lo voy a desarrollar luego, las instituciones con las migraciones. Entonces, una sugerencia abierta es Agenda 2030 versus migración. Creo que ahí hay un filón para también argumentar. Para argumentar desde la Agenda 2030 pro inmigración, es decir, a favor de la inclusión, de la sociedad inclusiva de los migrantes. Ahí no sé qué estáis haciendo. Nosotros en el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia es el eje del instituto. Está organizado por ODS, todo lo publicamos por ODS, las conferencias son según ODS, nos hablamos todo muy en serio y esta mañana estaba con 2 vicerrectores a las 9 y nos han encargado que hagamos un encuentro de universidades y ODS. Entonces lo vamos a hacer, pero yo ahí meteré la cuña migratoria. Y muy importante el Pacto Mundial. El Pacto Mundial es un pacto, no es vinculante, Marrakech, la ONU, 2017. No sé, mi pregunta es cómo lo estáis trabajando, porque a mí me da mucho juego, porque lo que hay que hacer es, el pacto dice tal cosa, se rubricó tal cosa, con las fronteras, con los menores, con los servicios públicos. Es que los 23 objetivos son decisivos, los 17 de la Agenda 2030 y los 23 del pacto. Nosotros, como técnicos, como profesionales, como responsables municipales, tenemos que tomarnos en serio los papeles. La población en general, mis alumnos en concreto, siempre dicen lo mismo, pero no es más que un papel, Carlos. No es más que un papel y no se cumple. Bueno, pues no sé si es por la edad
Pero ya llega un momento que dices, pues yo me los voy a leer bien los papeles y los voy a recordar en todo momento. Los derechos humanos del 48, los pactos cívico-políticos, y ese es el argumento principal contra la extrema derecha, y es la ley. La ley. Está pactado, está escrito, que se cumpla. Que se cumpla. Usted puede incluso decir lo que quiere mientras no insulte, pero la ley no se la salte. Derechos humanos, sistema mundial, de los grandes pactos cívicos, derechos civiles, derecho económico, las constituciones, la Constitución y las migraciones, que podemos hablar mucho sobre esto, los pueblos de España, las nacionalidades, el patrimonio lingüístico, de todo esto se puede hablar. La necesidad de que cuando haya correlación de fuerzas para cambiar la Constitución española, habrá que pasar de una Constitución multicultural, que lo es, a una Constitución intercultural. La Constitución española no es intercultural, pero sí es multicultural, profundamente multicultural, pero no es intercultural. Lo dejo abierto también. Lo que estoy diciendo es que, recojo el esquema, en el plano general lo que tienes es que la movilidad humana va a ir a más, como siempre, en la historia, que parte de esa movilidad va a ser migratoria y de refugio, que va a haber nuevas figuras, que los desplazados internos y externos van a tener mucho que ver, no hay más que ver estos días, cada vez más, eso va a ocurrir muchas veces. Es una pena que se hable de Ucrania como si fuera la guerra. Hay 46 conflictos abiertos en el mundo en estos momentos. 46. Ucrania, claro, es distinto, claro, pero hay 46. Ahora vamos a tratar en el instituto, tenemos un seminario sobre Sáhara, otro sobre Palestina, otro sobre Malí, otro sobre el Congo. Claro, y en todos hay desplazados. Y eso sí que son migrantes de a millones. Lo que llega aquí es muy poco. 300 millones en el mundo, 30 como máximo en la Unión Europea, y en España 6 millones de extranjeros, es decir, poco. La mayoría de la gente no está migrada a Europa, está migrada al Golfo Pérsico, a África Occidental, según lo que estaba analizando, sistema norteamericano. Entonces, estamos en muchos puntos, perdemos, vosotros que estáis en la red ZAS y muchas otras cuestiones antirrumores, no ganamos no me gusta el término, pero es el combate de la percepción. No lo ganamos. No lo ganamos. Es verdad que es muy difícil porque siempre viene muy bien un enemigo externo, con eso juega la extrema derecha, o no tan extrema derecha, simplemente los conservadores, que es el migrante, los de fuera, todo eso, que mañana vamos a tratar a fondo, pero hay una percepción. Entonces la tenemos que ganar, entre otras cosas, con la Agenda 2030, con la visión mundial de las migraciones, con mucha información, pasar del localismo, que hay que trabajar localmente, pero hay que informar del panorama mundial, y eso alguna parte de la ciudadanía puede ser muy... puede recibir bien esta información. Yo cuando voy a barrios, hace poco en Vallecas, en Madrid, y digo, ¿cuántos migrantes hay? Me dicen barbaridades. Cuando les digo los que hay en España, la gente cae. Dicen, claro, que llega muy poca gente. Sí. Lo que pasa es que, claro, basta con que veas en televisión una barbaridad de un niño en unas olas en una playa muerto, es que eso ya subleva un niño. Pero es que son todos los días noticias con gente muerta, asesinada, desaparecida, etc. Entonces, claro, es que esto, ¿cómo ganas esa batalla, no? Y la estamos perdiendo y tiene unas consecuencias horrorosas, porque una vez que la gente tiene una percepción negativa de la migración, luego viene una actitud de rechazo y luego vienen conductas de expulsión y de tercero. Entonces, hablemos un poco, yo os lanzo este tipo de temas: movilidad, no solo migración, Agenda 2030, ODS, Pacto Mundial, que es un instrumento muy importante, por lo menos yo lo defiendo, sabiendo que como buen pacto es los consensos mínimos, es decir, falta todo. Creo que nuestro papel no es exactamente decir lo malo que es el pacto, sino lo valioso que es, me parece. Pero eso es porque, quizás por mi carácter o por la mediación, lo llamamos reformulación positiva. Darle la vuelta. Tenemos un instrumento, pues hay que decir que en Bilbao, según el Pacto Mundial, tal, lo estamos cumpliendo estamos haciendo una gran contribución a la humanidad, palabra clave, gran contribución a la humanidad.
sostenibilidad, porque estamos con el ODS tal, con el pacto no sé qué, porque los 23 objetivos del pacto mundial, porque tal, y es el municipio entonces habla el lenguaje universal, que nos favorece. Aquí el lenguaje que nos favorece es España, Europa. Ese lenguaje ya en el 33 al 45 favoreció a quien favoreció. Entonces tenemos que vincular de forma nueva lo local, las migraciones, la convivencia, la interculturalidad al plano mundial. Bueno, otro rasgo totalmente nuevo, no nuevo, pero sí increciendo, es la utilización de las migraciones como arma política. Siempre fue un arma de cambio, sobre todo el sutil Marruecos, el Maxen Marruecos, el Estado monárquico marroquí, ha jugado siempre muy bien la baza. Lo de Ceuta es una jugada espectacular, pero Bielorrusia ya lo ha hecho y otros. Es decir, vamos a asistir a un mundo donde se utilizará constantemente a las gentes que se mueven por su derecho a moverse para la presión política. Bien. Yo creo que bajando ya en el caso español, la pregunta sería ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los rasgos característicos? Bueno, venimos diciendo, estamos de acuerdo, ¿no? Perdón. Estamos de acuerdo en que cosas salidas, consensuadas, y ahí estamos. Y cosas que yo creo que están abiertas. Cosas salidas. Decíamos hace 20 años que este era un tema estructural. Yo creo que ya queda claro. No se van a ir, ya están aquí, y España es un Estado ya absolutamente diverso. Siempre lo fue, desde hace 2000 años, que no existía España, desde el siglo XVI. Si queréis trabajamos esto históricamente, lo tengo que ver más claro, pero se ha diversificado más todavía con los 6 millones de extranjeros. Estamos en una nación muy diversa, en diversificación. Y no creo que haya hecho más que empezar la película, porque en cuanto ejerzan sus derechos, en cuanto hablen, yo considero que la mayoría de la migración en España todavía no puede hablar, esa es mi posición. Todavía no se expresan. Ya hay conatos, lógicamente, malos. En Madrid ya están los jóvenes subsaharianos, negros, diciendo que están hasta las narices de las ONGs. Es lo mismo que están diciendo algunos marroquíes de segunda generación radicales, que están hartos, que no les representan estos gentes de las mayorías, de las élites, ya empieza esa rebeldía, que es muy minoritario, muy significativo, que es que lo ideal sería que se expresen como ciudadanos, como ciudadanas en un Estado democrático. Eso es lo que hay que fomentar. Algunos líderes migrantes, mujeres sobre todo, les estaba contando antes en la comida, me ha sorprendido la valoración tan negativa que tienen de su situación, que no han avanzado. Carlos, llevamos, acuérdate, 25 años y no estamos bien, no se nos reconoce, el servicio doméstico no se le mete mano, los derechos no, ahora estamos racializados, ahora estamos atemorizados, ahora estamos puestos más en cuestión. Entonces, en el caso de España, yo creo que lo que a mí me parece que es un magnífico evolución es, ¿os acordáis cuando hablábamos de integración? Ya no hablamos de integración. Ya no hablamos, porque Europa decía, el segundo eje de la política migratoria es la integración de los inmigrantes. Y decíamos aquello de, no, con los inmigrantes, no de los inmigrantes, eso es asimilación. Año 89, por fin. Sí, es que hay que entender la integración como un camino bidireccional, gran avance europeo, pero era texto. No está en la filosofía europea la idea de que la integración o es de todos o no es integración, es que es asimilación. Esto en el caso general español es muy importante. En el caso de Euskadi me parece decisivo en lo que estoy diciendo. Me parece importante y es integración es nueva cohesión social. Pero estamos en eso. Yo creo que ¿dónde estamos? Y es
se ve en los planes, se ve en el discurso, se ve en los proyectos y es hacia una sociedad inclusiva. Yo creo que ese giro que hemos hecho, que no es que haya decir, ay, no se puede decir integración, no, se puede decir perfectamente, simplemente que hay que entenderla bien, como cohesión social. Entonces, me parece que si tú analizas los planes de migraciones, etcétera, por ejemplo, ahora que hemos terminado con Navarra, la estrategia de convivencia intercultural de Navarra para 2021-2026, que ha sacado la Dirección General de Política Migratoria en Navarra, que es fantástico, ¿no? Está muy bien, no es porque la hayamos redactado nosotros, porque han sido 300 personas las que han estado ahí trabajando durante año y medio, en plena pandemia. Pero es que lo han hecho, han sacado ese plan, lo han sacado al mismo tiempo que el plan de acogida navarro, que está muy bien, que se lo encargaron a Andalucía Acoge. Y al mismo tiempo ha salido el plan de lucha contra el racismo de Navarra. Es decir, lucha contra el racismo, convivencia intercultural y acogida al mismo tiempo. Eso está bien. Y los 3 consultoras que lo han hecho, no es porque tenga que ser siempre así, ninguna es Navarra, lo cual chapó. Lo hemos hecho un grupo de Madrid, un grupo de Andalucía Acoge y un grupo de La Coruña. No es que, no quiero decir con esto, siempre hay que tratarlos de fuera, no. Lo que hay que evitar es lo que me han hecho a mí en mi tierra, en Andalucía, que un curso de intervención comunitaria que tenía que dar me llamó avergonzado un funcionario, un jovencito, para decirme que lo sentiría mucho, que no firmaban el contrato, que ya estaba todo preparado. ¿Por qué? Es que han pensado que lo tiene que hacer gente andaluza. Yo soy andaluz, soy sevillano, vivo en Madrid, pero soy de la diáspora, soy andaluz. De verdad, no siga usted que me estoy poniendo nervioso, que el chaval. Digo, no, dígale a la directora, que es buena amiga y es muy maravillosa mujer, dígale simplemente que no es el camino, que no es el camino. Esto es un excursus solo para deciros que la Dirección de Navarra ha hecho una cosa que está bien, que es un proceso participativo, hacerlo teniendo en cuenta a UPN, a Unión del Pueblo Navarro, es decir, cuidado, hacer las cosas, es verdad, 6 años está bien, ir más allá del ciclo electoral, pero siempre, como en el proyecto ICI, siempre hablándole a la oposición. Esta es otra pista fundamental contra la extrema derecha. No con Vox, pero sí con todo el elenco que se puede incorporar a la política debe estar pactada. Porque si no, la política migratoria inclusiva se queda como aquellos que ya tienen una buena voluntad. Y tiene que ser que todo el espectro político democrático lo asuma. Esto, la discusión política con todos los partidos navarros fue buena. La pedí, lo hicieron, nos vimos, hablamos y fue buena. Hace poco en Canarias, con Vicente Zapata, que le han encargado un plan para todas las islas Canarias, igual. Nos vimos solo fuera de Gran Canaria, pero allí estaba Tokiski, excepto vos, claro que no está, ahí en este caso es que no tienen representación en algunos lugares, pero hablamos y había puntos muy distintos, pero está bien. Suelto este tema de diversidad política, pluralismo político, partidos políticos versus política de inclusión. Pero creo que luego me parece que es un puntazo también que aunque hay muchos problemas, ahora hablaremos de ellos, en algunos no se avanza, etcétera, el dato principal, creo, a lo mejor me equivoco, porque se puede hablar, por ejemplo, sociodemográficamente, los datos principales son, primero, la cantidad de gente nacionalizada, cerca de los 2 millones. Fantástico, fantástico, si lo jugamos bien, si les llamamos lo que son, nuevos españoles, o nuevos vascos, me da igual, nuevos, lo son, o no lo son, porque hay gente que es española hasta las cachas, pero como es negra, no es español. La gente todavía, que tenéis muy buenas cosas en ZA sobre ese tema y guías que habéis hecho maravillosas para explicar el tema. Entonces, ese es un dato. Luego, el que ya la mayoría, los hijos de inmigrantes, no han migrado. He vuelto a leer estos días otra vez a una CEA, la compañera CEA que hace el informe para OPH sobre racismo, y dale con los niños inmigrantes. Y los niños inmigrantes. Pero si ¿por qué pones niños inmigrantes en el informe? Si no han salido de ningún país, no se han movido, han nacido aquí. ¿Por qué son inmigrantes? Es decir, no perpetuar la categoría migrante. Hay un momento que tenemos que irnos preparando para que se acabó.
que no quiero hablar de inmigrantes. Vecinos, padres, madres, mujeres, trabajadores, se acabó. Si es que ya, en muchos aspectos, la categoría, ya llevamos 30 años, hay un momento que hay que borrarla, estamos cerca. Pero hay que abrir estos debates para ver cómo lo veis. Quiero decir que el rasgo de asentamiento, radicación, vida en familia, barrios multiculturales, estructurales ya, nacionalizados, segunda generación, decías aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son rasgos muy importantes, pero queda completamente ensombrecido con el rasgo principal, el que no teníamos cuando nos veíamos, que era no la presencia de la extrema derecha, su ascenso fulminante. 3.600.000 votos son muchos votos. Y está basada, cuando lo analizas y les escuchas, ¿qué hay en la extrema derecha en el caso europeo y español? En el caso español hay el regalo catalán, es decir, la independencia, y ya está. Es decir, eso simplemente, digo regalo porque simplemente se ponen las botas, vamos, con eso. Está amenazada España, ya está. Pues ya está. No hace falta que digan más. Y encima la culpa la tienen los otros y España da privilegio a los emigrantes, se quedan con las ayudas sociales, aumenta la delincuencia, pues ya está. Ese es el gran programa político. La cuestión hoy, esta tarde, es un poco qué estamos haciendo para poder enfrentar ese reto, porque todo cambia. En ese aspecto, por ejemplo, ha cambiado sociológicamente lo políticamente correcto. Está todavía, pero ha disminuido mucho. Eso de que también siempre dije que era una cosa buena. Antiguamente había una contención. Nos reíamos de, yo no soy racista, pero nos reíamos de eso. Pero estaba bien, la gente se contenía un poco. Ahora se dicen unas salvajadas así. ¿Por qué? Porque están legitimadas porque las oyen en el Parlamento. Entonces, cuando el dirigente no es ejemplar y dice burradas, la ciudadanía se ve completamente legitimada, porque menos mal que alguien dice la verdad, otra vez a Foucault. Alguien por fin dice la verdad. Creo que hemos avanzado en el planteamiento de la inclusión. Creo que hemos avanzado también en que estamos formulando de manera diferente un tema clave que es la convivencia. Ya, es que casi está por toda España, todavía no en Europa. Veréis que pronto ya empieza, hay teóricos, ya empieza, hasta en inglés han cambiado la palabra. Esto es muy significativo. Yo decía antiguamente, no pueden decir convivencia como se dice en euskera, como se dice en... Y ahora digo, entonces en inglés ya están hablando de conviviality. Ya. Ellos dicen living together with, o pacific coexistence. Y ya tienen que crear un neologismo porque se dan cuenta que no, que el punto exacto está en las relaciones entre diferentes de tipo convivencial. Es decir, sabiendo que eso es conflictivo, pero que hay que gestionarlo pacíficamente. Si la convivencia es como la paz, es la gestión pacífica del conflicto, no es la ausencia de conflicto. Claro que hay tensiones con los migrantes. ¿Cómo no las va a haber? Y yo ahí he cambiado, Yo antes decía, no es un problema, es una oportunidad. Ahora digo, es un problema. Pero si mi propia operación de corazón es un problema, pero si el de tener una hija enferma es un problema, si cambiarme de casa es un problema, si separarme es un problema, ¿cómo no va a ser un problema que vengan a vivir un montón de gente de todas partes? Pues no uno, muchos. Y yo no quiero hablar de problemas, como usted quiere hablar de soluciones. Y el Pacto Mundial de la Migración tal. Pero además un problema es una oportunidad. Yo he cambiado ahí, porque creo que estamos reactivos, estamos como, no es un problema, ¿por qué dices que es un problema? Pero ¿cómo no va a ser un problema que lleguen centenares de miles de personas a las escuelas, de diferentes culturas, con diferentes costumbres? Pues claro, pues, ¿qué esperabas? Entonces, a veces creo que tenemos un lenguaje todavía un poco reactivo, o por ejemplo, eso se lo debo a Xavier, pero lo he puesto así en el libro y lo he trabajado y funciona Xavier cuando decía, Carlos, a ver si vamos a tener que empezar aquí. Pues claro que tenemos ayudas sociales. Pues claro. Las ayudas sociales, según la jurisprudencia española, ¿a quién van? A los más necesitados. ¿Vale? Hay un sector de la migración que es multinecesitado. Claro. ¿Y qué? Pero son de aquí, y son vecinos, y tributan, etc. No, porque tal, porque cual. He llegado a ver informes que dicen,
No, la mayoría de las ayudas sociales va para españoles. ¿Cómo no va a ir para españoles? Si somos el 90% de la población, pero confunde lo absoluto con lo relativo. Claro que reciben los españoles más ayuda, pero en términos proporcionales, los extranjeros deberían recibir el 11,4% de las ayudas y reciben mucho más. Claro. Entonces, porque en términos que son los significativos. Pero no hay que tener miedo al análisis de la realidad sobre la base de que es población asentada, es población ciudadana, enfoque de derechos, y esto es lo que hay. Y no estar como reactivamente, esto lo quiero hablar con vosotros también, porque estamos un poco como, bueno, yo me acuerdo cuando elaboramos con Lorenzo Cachón el plan de ciudadanía e inmigración, Estrella, la directora general, yo le puse todo el tema de la violencia de género, los delitos, todo. Me dijo, esto lo quitamos. Esto no puede ser. Y tenía razón. Con esto estamos dando carnaza, pero ¿por qué? Porque el Observatorio contra la Violencia de Género, los datos que había, era la sobrerepresentación de violencia de género en los hogares migrantes. Entonces, eso que hacemos, solo lo justificamos. Claro, es que lo pasan mal, el proceso migratorio, la disrupción de género, al cambiar de país, claro, las mujeres se encuentran con mucha libertad y entonces en casa, trabajan los dos y entonces la tensión, todo lo que quieras. Pero no hay que tener miedo al decir, vamos a ver, a encarar lo que hay, porque si no, creo, no sé, ya me estoy metiendo en muy delicados, absolutamente delicados, pero por lo menos lo único que estoy haciendo es con coraje y convicción plantearlos. Yo no sé la salida, ni estoy proponiendo nada, solamente que me da la sensación que hay nuevas etapas, que hay que ir viendo nuevos horizontes y que hay que ir hablando de estas cosas para los que estamos por los derechos humanos, por la sociedad inclusiva, contra la extrema derecha, etc. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero todo menos estar reactivo, o a lo mejor sí, a lo mejor los más duchos en esto, gente política, te dice, mira, que sí, pero no te metas porque vas a salir tarifando. Bueno, no sé si es porque soy profesor, pero yo sí me meto. Yo sí me meto porque hay que ser leal por encima de todo a la realidad. Las cosas son como son, y lo que hay que decirlo. Pero hay muchas cosas positivas que decir. He dicho varias, los nacionalizados, la gente nacida aquí, Luego, yo creo que voy acabando, poner el acento en inclusión y no en integración, sin que eso sea prohibir ninguna palabra, está perfecta integración. Sociedad inclusiva, convivencia. Hemos avanzado muchísimo en interculturalidad, mucho. Hemos superado, para mí, en general, ya no estamos en la fase solo, importantísima, de qué enriquecimiento cultural, hay que respetar las culturas, cómo aportan desde su cultura, es decir, multiculturalismo diferencialista puro. Eso es maravilloso, mucho mejor que la asimilación. Si queréis profundizar, esto sabéis que es un tema fuerte mío, pero no me quiero repetir. Quiero dar por sentado que todos estamos en eso. ¿Cuál era el horizonte? El horizonte era insistir en que la interculturalidad pone el acento en lo común. Todos somos personas. Las culturas se parecen mucho. Por encima de todo están los derechos humanos. La diferencia cultural hay que enmarcarla en el municipio y en la identidad municipal. El municipio tiene un patrimonio de paz que hay que valer de todos. Hay que enfatizar los roles comunes. Hay que enfatizar que la gente es madre, padre, vecino, vecina, antes que estar obsesionados con las lenguas, las culturas que separan y dividen, etcétera, etcétera, etcétera. La diversidad es buena, pero hay que utilizarla para el proyecto común. Llevamos 20 y tantos años diciendo esto, y ese es el camino. Pero ha salido varios críticos, sobre todo uno en Cataluña, que dice, no, esto del interculturalismo es un tema completamente conciliador que no sirve para avanzar y lo que hace falta es el antirracismo. Y tiene razón. Lo que no ha entendido es que los interculturalistas somos antirracistas. Pero tenemos un punto débil los interculturalistas. El punto débil es cuando tú dices la palabra cultura para cualquier cosa, casi es inevitable el culturalismo. Porque tú no estás hablando de la cosa, es decir, las culturas son importantes, ¿estamos de acuerdo?
Vale, y ahora os digo. Bueno, pues 90 veces más importante es la economía política. ¿Vale? Es decir, como antropólogo yo diría, mira, vamos a ver lo que me dicen los emigrantes, ¿eh? Algunos me dicen esto. Carlos, papeles y curro. Papeles y curro. Y lo demás lo vamos hablando. Y tienen toda la razón. Aquí el tema es jurídico, de precariedad jurídica, el tema es de sobreexplotación y no de condiciones adversas, como tiene mucha parte de los autóctonos, pero deberían tener un trabajo decente, como algunos han planteado en algunos textos, un trabajo decente, como la mayoría de la gente, con sus problemas, pero no deben estar sobreexplotados. Esta es decir, la economía política de la migración y los derechos, enfoque de derechos, participación en las elecciones municipales, esas son las cosas. Cuando tú dices, es que España debe ser intercultural, es que el plan vasco intercultural, cuidado, 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 que parece, así dicho, cualquiera que lo ve de fuera, si no lo lee bien, dice, entonces, ¿qué es? Es cultura, la universidad, hacer asambleas, en la escuela, eso está bien, pero ¿qué me dices de el problema? Por eso yo muchas veces tengo que poner ciudadanismo interculturalista, interculturalidad ciudadana, tengo siempre como que adjetivar. Vale, y acabaría las reflexiones, sé que os estoy defraudando, pero os lo dice, que yo hoy, no, y últimamente no estoy para, no, perplejidades son. Hemos avanzado. ¿Qué tienen en común un planteamiento inclusivo, convivencial e intercultural? Y los tres ponen el acento en las relaciones humanas y los tres son propuestas para toda la sociedad. Y este es el puntito, si somos capaces de hacer nuestra política migratoria como algo que es para toda la sociedad, pero tratando lo específico, porque hay muchos temas muy concretos de muchas familias y personas, no sé si me estoy explicando. Bueno, y ahí viene el final, que dice, lo hago o no lo hago, y lo voy a hacer, pero de la siguiente forma, sé que algunos lo hemos comentado a fondo. Yo sigo, a ver, si esta tarde salgo de aquí con Foucault, la convicción mía, cada vez más, es que para avanzar en la sociedad inclusiva, en los derechos de los emigrantes, en el derecho al voto, en la convivencia en los barrios, en el planteamiento intercultural en las escuelas, hay que poner el acento en el cemento común. ¿Y cuál es? Bueno, un comerciante senegalés, Wolof Murid, pues es negro, es comerciante, es Wolof, es Murid, es musulmán. ¿Y ese qué tiene que ver conmigo? Profesor de universidad, blanco, andaluz. ¿Qué tenemos que ver? Pues, o una cuestión muy general de que somos personas, que eso está fantástico. En la política cotidiana sirve para muy poco. Personas, que los dos estamos en el mismo planeta, que estamos machacando, eso nos une, ojalá vaya habiendo una conciencia planetaria, pero en España y con los problemas de integración, ¿qué nos une? Y no encuentro, le doy vueltas y vueltas y entonces, claro, hay un bajón emocional, ¿no? Porque hasta ahora lo de la sociedad inclusiva es maravilloso, porque para nuestros hijos, sociedad convivencial, es genial. Bilbao convivencial, la ciudad de los valores, Bilbao, la ciudad de los valores, es que eso es maravilloso. ¿Vale? Pero esas diferentes, cuando hay gente dispuesta a oponer, a mentir, a trastocar todo el discurso, en ese contexto, en un momento con un debate del pacto de migraciones y asilo, que vamos perdiendo, es decir, que por ahí va ganando la posición, espero que ahora con lo de Ucrania nos va a favorecer, pero van ganando aquellos que dicen que lo que hace falta con la gente que llega es meterlo como en Canarias, en grandes contenedores, no una red de ONGs de asilo, sino la barbaridad que han hecho en Canarias, construcción en algunos lugares de sitios para 400 personas. No es ese el modelo, pero es externalizado y comercializado. Y por ahí va Europa. ¿Cómo ganar? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Dónde nos vamos a coger? Entonces,
Yo soy muy partidario, y me gustaría volver a discutir, del planteamiento de ciudadanía. Creo que ahí está el tema. Está el tema. Y es difícil. Debo plantearlo mal, hay algo que no capto, porque no avanzamos mucho. Es decir, digo el planteamiento y cuáles son sus puntos débiles, porque creo que no avanzo brevemente. Y es, cuando uno analiza, tenemos en España muy buenos teóricos de esto, algunos en la sala, pero cuando uno analiza lo llamado pacto ciudadano, si uno se queda solo en Occidente, porque yo estoy trabajando ahora de cómo plantean esto los aymaras, los quechuas, lo estoy trabajando porque muchos de sus grandes conceptos, el que tiene una línea buenísima en esto es Enrique Dussel. Enrique Dussel está trabajando en cómo se generan categorías universales o de pacto de alianza, que es la interculturalidad, a partir de los aportes de los diferentes pueblos. Entonces yo creo, pero solo centrándome en la revolución burguesa, la revolución francesa, los avances del movimiento obrero, las democracias en Europa, solo eso, y lo he repetido, voy a ser muy conciso porque sabéis que este es un punto fuerte que vengo trabajando, pero lo que os quiero expresar es el filón que ahí tenemos, pero ¿por qué no avanza? Y es, en ciudadanía tendríamos una expresión, perdón, pero la expresión, el único partido que la dice una y otra vez, antiguamente era, bueno, no voy a decir eso que si no me quito argumentos, pero en fin, Ciudadanos, siempre, Albert Rivera siempre decía, queremos en España una relación de seres libres e iguales, eso está cogido en los manuales, que es una expresión bellísima. A mí, como decía una colega arabista norteamericana, aunque lo diga Bin Laden decía, es que el imperialismo norteamericano nos está ofendiendo, y decía Emma Martín, aunque lo diga Bin Laden, que es verdad, no, aunque lo diga Albert Rivera, es correcto, bueno, es que si sigo citando me quito argumentos, pero la ciudadanía es una relación, como lo es la inclusión, como lo es la convivencia, como lo es la intercultural, una relación. Aquí el debate es la relación entre diferentes, es una relación entre seres libres e iguales. Ahí viene el primer escollo del planteamiento ciudadano, que es mentira. Está basado en un desideratum, en un deber ser, que no es verdad. Ni somos libres ni somos iguales. Pero nos marca algo maravilloso en política migratoria, que es una utopía. Yo quiero una sociedad de seres libres e iguales. Y además de esa relación así caracterizada, libertad e igualdad, y creo que esto políticamente es importante hoy día. Libertad, sí, señora Ayuso, no esa que usted dice, sino la libertad real y sobre la base de la igualdad. No sobre la polarización de Madrid, sobre la venta de las casas a los fondos buitres, sobre etcétera. No así, porque lo otro es también los nazis. Los nazis empezaban su radio, la radio nazi empezaba en nombre de la libertad y la cultura. El Führer dice que en la radio nazi la primera palabra era la palabra libertad. Libertad e igualdad. Entonces, la gente es ciudadana, los migrantes deben ser ciudadanos españoles, europeos, o nuevos ciudadanos, porque tienen derechos. Es meter el enfoque de derechos, que ya en hecho hemos avanzado mucho. Antiguamente en las ONGs era vivienda para el migrante, no sé qué, ahora siempre se dice, porque el derecho a la vivienda, ese es el punto. Ese es el punto. No hay que decir, porque hace falta un alojamiento para los... No. Todo ser humano tiene derecho al alojamiento y a la vivienda. Y por eso esta ONG trabaja para que no hay que ir a la defensa del particular, hay que ir a la defensa del universal. Y el universal es una de las necesidades básicas del ser humano, es la vivienda y el alojamiento. Y así está en los derechos humanos. Luego trabajo por ello también. Esto la gente española que tiene problemas de vivienda lo va a entender fenomenal y les va a parecer de perlas. Cuando yo digo interculturalidad, quiero eso, que es una alianza en torno a lo común. A todo el mundo le interesa tener una buena vivienda. Eso, a todo el mundo, a todos, también a los autóctonos. Bueno, entonces, la gran cosa de la ciudadanía es que siempre dice, porque son titulares de derechos y deberes. Llega el momento de hablar a las claras, paternalismo ni medio, privilegio ninguno. Y
¿Cómo lo defendemos de que ha cometido un delito no sé qué extranjero? A mí si voy a televisión y me enfrento a Abascal en eso, diré, ¿quién, dónde, cómo? Que le juzguen. Es que no tengo nada más que decir, me da igual. O sea, extranjero o nacional. Por cierto, señor Abascal, hay gente muy conocida en España con delito muy importante que no se les condena. Los delitos se pagan, sí, el Estado de Derecho. No tengo más que decir. Deberes, es que todo extranjero, pero no por extranjero, por persona, tiene que cumplir las leyes. Ya sabéis, yo estoy trabajando con responsabilidad, ética de la responsabilidad, todo eso. Además, el planteamiento ciudadano para mí es el mejor porque se tienen derechos y deberes solo porque perteneces a una comunidad política. Y aquí vamos creciendo. La mayoría de la sociedad civil, las ONGs y los planes que voy conociendo, ya por fin han metido el componente de la pertenencia. La pertenencia a Navarra. Está puesto en las políticas navarras. La pertenencia a Navarra no está puesta muy bien. Y es, se va a fomentar que la gente sienta cariño, conocimiento de la historia navarra, venga de donde venga la persona, ¿vale? Pero sabiendo que muchas pertenencias no son compartidas, ni falta que hace. La persona se siente perteneciente a Ucrania, a China, a Senegal o a donde sea. Muy bien, pertenencias plurales, pero afirmar las pertenencias comunes. Esto es un filón, porque tenemos que cambiar el discurso. Muchos extranjeros tienen que empezar, sobre todo los nacionalizados, a decir, bueno, yo quiero esto en televisión, quiero rumanos, nigerianos, que no se equivoquen, perdón, como español llevo 12 años en España. Como español y por lo tanto comunitario, lo que les quiero decir es que a mí me encanta este país. He encontrado algo de discriminación que hay en todas partes, pero yo, que vengo de Nigeria hace ya 20 y tantos años, tengo la nacionalidad española hace 8, de mis 4 hijos todos nacieron aquí, les quiero decir que nos podemos entender como español. Tenemos que ganar ese discurso, porque les deja fuera de juego. Entre otras cosas, porque muchos de esos españoles van a apoyar a Vox, como ya han dicho en Francia. Muchos de esos nuevos españoles venidos de la migración van a apoyar a la extrema derecha, o a la derecha. Y está bien. Sí, ahí ya, yo no soy de esa corriente, pero bueno, que voten lo que les dé la gana. No vayamos a caer en el error republicano, que no voten las mujeres porque van a votar conservador. No, que voten lo que les dé la gana, pero que voten. Porque si votas, si ejerces el voto, si te metes en política, tenemos ahí un planteamiento ciudadano que nos beneficia. Son ideas como... Entonces, libres e iguales, porque tenemos derechos y deberes, y porque pertenecemos a una comunidad política del mundo, ojalá Europa, España, País Vasco, mi municipio, Bermeo, lo que sea, pero ahí puedo trabajar la pertenencia. Por lo tanto, la vecindad. Esto no existe en muchos países. Esto fue un debate con Marco Marchiani importantísimo. Me decía, Carlos, olvídate de la vecindad, habla sobre ciudadanía. Y digo, Marco, sí, pero en España el concepto vecinal que viene del siglo XII, del siglo XIII, es importantísimo, porque el vecino y vecina es la ciudadanía local. Es que antes del pasaporte está la ciudadanía cívica, local, residencial, vecinal. Tenemos que trabajar eso. Todos y todas nosotras, que somos todos y todas de este barrio, como nos interesa ir a Barri o a Metzola o tal, somos del barrio y está hablando un negro, está hablando un marroquí, da igual, pero está hablando no como marroquí, como vecino de la calle tal, que no se recoge la basura, como de tal, a nivel municipal, está hablando así, está sintiendo su Bilbao, está amando su ría, está queriendo hacer barrio. Eso es ciudadanismo vecinal. Y finalmente, quizás este sea el punto débil, es que la ciudadanía, perdonadme, esto me lo habéis escuchado, pero ahora lo que sí es nuevo es, lo que voy a decir nuevo es dónde veo que está el problema. Porque, ¿por qué no avanzamos? En el proyecto ICI, que era un proyecto de convivencia ciudadana intercultural, que era el gran objetivo del proyecto, convivencia ciudadana intercultural, me las vi de ese para que alguna vez dijeran la palabra ciudadanía. ¿Qué pasa que nos cuesta tanto hablar de ciudadanía democrática, de ciudadanía plural, de ciudadanía multicultural, de ciudadanía intercultural? ¿Qué ocurre? Esa es la pregunta de esta tarde.
y decía que la traca es, en el pacto ciudadano, según muchos tratadistas, la clave está que esa población no es súbdita sino ciudadana, porque son titulares de derechos y deberes, porque pertenecen a una comunidad donde hay unas instituciones ODS 16. Hay unas instituciones legítimas, legitimadas, que defienden esos derechos, garantizan esos derechos. El garantismo es importante en política migratoria, pacto migratorio es casi una lista de derechos, garantizan esos derechos y exigen esas responsabilidades. A los empresarios, a las ONGs, a los vecinos, al alcalde, ¿cuáles son esas instituciones? Hoy, ¿vuestro municipio está actuando como garante de los derechos? ¿Vuestro municipio está funcionando como exigente de las responsabilidades de todos los vecinos? Porque si las instituciones no funcionan, y estoy hablando de esto en un mundo de desafección institucional, la gente está muy quemada, muy distante, muy desleal. En política migratoria tenemos que hablar cómo ser leales a las instituciones y críticos. Bueno, me estoy alargando muchísimo, solo deciros, ¿por qué? Primero, por favor, a lo mejor es un error, Carlos, es una generalidad que no sirve para mucho. Yo estoy convencido que ese es el cemento fundamental de la convivencia intercultural. ¿Por qué no avanza? Pues por muchos motivos. Acabo, el que más me preocupa, me lo dijo más claro un amigo mío, expresándole toda esta perplejidad mía, yo he pensado, porque no hay emociones, esto no emociona a nadie. Me he acordado de la transición democrática, en la España del 74-75 era maravilloso luchar, aunque fuera en la clandestinidad, porque había una ilusión tan grande, casi hacías así, estaba, era un niño, era vamos, nos comíamos el mundo. ¿Cuál es hoy la ilusión? ¿Qué es lo que ilusiona a la gente en general? ¿Qué nos ilusiona? ¿Qué queremos? Que no sea la paz, dime algo más concreto. Entonces, bueno, aparte de eso, yo creo que la falta de emocionalidad del tema, en la falta de ilusiones, creo que no, que el punto está en que me da cosa decirlo, pero estoy dándole vueltas y vueltas. A ver, mi amigo me lo dijo más claro, Carlos, que en España hay mucha gente que no es demócrata. Como me ha pasado toda la vida, uno teoriza, luego viene alguien y dice, hágame no. Esto es lo que hay. Papeles y curro. Pues este me dijo igual, dijo, no, es que si lo analizas bien, desde el siglo XVI hemos tenido algunos momentos de libertad, pocos, dos. Luego la democracia, el régimen del 78 tiene sus muchos problemas, y luego hay un montón de herencia franquista que se nota muchísimo. Encima se han rearmado, pues claro, es muy difícil, ¿vale? Pero yo estoy trabajando a John Dewey, la democracia como estilo de vida, la democracia, me interesa muchísimo esta idea, para vosotros poco práctica, para mí total, interesante, y es, muchas veces en debates sobre migraciones digo, sí, pero si el binomio no es migrante autóctono, que no. El migrante, señor X, humano de no sé qué, ¿verdad?, es democracia o no. Es que lo que nos separa es que usted no asume el Estado de Derecho y yo sí. Esto sí, ahí tenemos un problema. Pero en la piel, en la riqueza, en absoluto. Estoy intentando que, es decir, la pregunta aquí también es cómo podemos construir binomios de inclusión o binomios reales, no los que nos quieren hacer aparecer, que por lo visto la clave del mundo mundial es ser español o extranjero, autóctono o de origen inmigrante, no sé qué. ¿Ese es el binomio? Bueno, veis que no... Así ando. Dale, Javier, adelante. Quería que habías pedido la palabra. Muy bien, que no. Muchas gracias. Eres muy generoso, Javier, siempre, Javier. Muchas gracias. Bueno, había ahí, me salta el guión, pero que bueno, yo creo que da para ver un poco dónde estáis, qué estáis haciendo, qué
y intentar hacer el mismo ejercicio que yo he hecho de sinceridad. En eso sí estoy contento. Coraje, convicción, dudas, perplejidades, a ver, porque si lo hacemos vamos a ir a un momento muy bueno, porque hay muchas oportunidades, pero tenemos que hablar, decir las cosas como las vemos, no tener miedo. Yo creo que algunas cosas que he dicho hoy son muy... ¿no? Bueno, pues es que estamos en ese punto, me parece, porque si no... Ahora, si queréis luego temas más concretos, oye, ¿cómo ves este tema? Eso, pues, yo más o menos puedo también conversar. Y muchísimas gracias, que ricasco. Dale, Caín, ¿verdad? Vamos a ver. Nos has tenido en un vilo ahí al final con el problema. Yo estaba realmente como en el final de una película. Hostia, que vamos a llegar aquí a lo gordo. Y no vas desencaminado, porque yo creo que las preocupaciones que tienes las estamos viviendo también. En el día a día de la intervención, sobre todo, bueno, desde las administraciones, viendo las propias contradicciones que nos podemos encontrar del sistema, como el discurso interculturalista, pero con las deficiencias estructurales que hacen que sea difícil conseguir trabajar por una sociedad igualitaria. Aún así, me voy al principio de tu intervención a la puesta en valor de tanto los ODS como del pacto. Para mí el pacto es un instrumento muy importante. Claro que no es vinculante, pero genera una narrativa por primera vez a nivel internacional, una narrativa compartida, y es nuestra responsabilidad que eso capilarice hacia abajo. Porque en la medida que capilariza hacia el discurso, en la medida en que sepamos hacer el mismo aterrizaje que se hace normalmente con los ODS, que se intenta hacer con los ODS en la práctica diaria, hasta en un centro educativo pueden llegar a hacer, lo podemos hacer con el pacto. Y podemos ir aterrizando eso a todos los niveles institucionales, europeo por supuesto, pero luego estatal, autonómico, regional, municipal y si quieres de barrio y de comunidad. En ese sentido, creo que en Euskadi hemos estado últimamente inmersos en un proceso bonito sobre pensar un modelo vasco de acogida. Un modelo vasco de acogida también es una forma reactiva de decir al modelo estatal: sobre esto no ha dicho nada, ni la ley orgánica de extranjería, de integración social de los extranjeros. El artículo 2 ter se queda totalmente corto en este sentido. Y bueno, nos arrancamos ahí pues con el liderazgo del gobierno vasco y un montón de toda la estructura que tiene el gobierno vasco del ámbito de migración e interculturalidad, municipios y entidades sociales, a pensar sobre la acogida, ¿no? Y la acogida tiene, yo creo que tiene un retrato importante en el pacto mundial, en el Global Compact, que es importante aterrizarlo a este nivel autonómico. ¿Qué crees tú? ¿Cómo definirías, desde un punto de vista de responsabilidad pública, administrativa, institucional, la acogida? ¿Qué beneficios crees que puede conllevar eso para tener una sociedad más igualitaria? O sea, la relación que haya directa entre un buen sistema de acogida y una sociedad más igualitaria, que genere mucha más pertenencia, vinculación de las personas que llegan. No de las que están, estoy hablando de las que llegan y las que llegan estructuralmente, porque ya lo avanzabas tú. Están llegando y van a llegar muchas más. Sí. Es decir, aquel paradigma que en algún momento se hizo muy potente de no es tiempo de acogida, es tiempo de gestionar la diversidad, yo creo que hay que romperlo y decir, no, es tiempo de ambas cosas, no es permanente, ¿no? Entonces, sí que me gustaría plantearte, sencillamente, tu definición de acogida, tu visión de acogida, lo que soñarías que debería ser una política de acogida a nivel estatal o autonómico y local, y si crees que hemos perdido mucho tiempo desde que se empezó este camino hace ya 20, 25 años que podemos decir que llevamos desde las primeras reformas de la ley de extranjería. Sí, perfecto, muchas gracias. Sobre este tema abrimos un vídeo, yo voy a conversar, pero si alguien quiere sobre acogida, en vez de ir, no vamos a hacer pregunta y respuesta, ¿vale? Sino que Caín saca un tema importantísimo. En casi cualquier tema está todo bien, por otro lado. Ahora yo voy a comentar varias cosas, pero quizá si alguien quiere coger ese hilo y plantear algo más sobre acogida,
Pues mira, yo me alegro que lo plantees, sobre todo leeros el plan de acogida Navarro, que está aprobado, lo tenéis ya. Ahí hay una definición hermosa que yo no voy a recordar en sus términos, es el concepto que separaría. Yo le insistí mucho a la directora Patricia que no separara los planes, pero las administraciones funcionan con su lógica y hay que respetarlo, ¿no? Porque la acogida no es más, que así lo pone, que el proceso previo a la inclusión. Entonces es el proceso que va desde la llegada de una persona hasta su plena incorporación en igualdad de derechos, deberes, con la población que lo recibe. Eso puede durar 5 años, 1 o 17. Es un proceso, por lo tanto tiene unas fases, tiene unas secuencias, es multidimensional, hay que trabajar muchas cosas, es un proceso muy preventivo porque ahorra muchísimos problemas posteriores de marginación, de exclusión, de racismo, etc. Entonces se iba definiendo, eso ha sido muy bonito. Yo estaba, aunque no me tocaba por consultoría, estábamos en convivencia, pero hemos trabajado, yo creo que esa es una buena práctica, lo hemos hecho conjuntamente. Y la gente que citábamos, sociedad civil, entidades, hablaba 1 hora de acogida y otra hora de convivencia. Y lo bonito era la relación que había. Había veces que no sabías dónde estabas. Entonces, ahí está la palabra clave, es proceso. Está vinculado a la ética de la hospitalidad. Hemos cogido este gran valor de la hospitalidad, lo contrario a la hostilidad. La hospitalidad como un valor fundamental que debe ser educado en la Escuela Navarra, promulgado, difundido, se va a hablar mucho. Daniel Inenariti tiene un librote sobre esto, solo sobre ética de la hospitalidad. Creo que es igual que pertenece, creo que hay que trabajarlo, porque la mayoría está muy de acuerdo con, por ejemplo, incluso vosotros tenéis muy buena fama, es decir, como un valor, una sociedad muy hospitalaria. Yo me voy a Bilbao, me han dicho varios en Madrid, ¡jo, qué bien, qué envidia, qué bien acogen ahí a la gente! Así me han dicho. Así me han dicho. Tenéis una fama buenísima, mantenerla como valor tradicional, y hay que hablar de esos términos, como costumbre y valor tradicional en los caseríos, en los baselidades, cuando una persona, todo para estimular, porque la acogida es una hospitalidad y es recibir al otro, y hay mucha jurisprudencia y también incluso temas culturales de cómo recoger al extranjero. Por ejemplo, yo tiraría mucho del estudio de las referencias en la Biblia a los extranjeros, porque, bueno, buena parte de España es católica, pero muy buena parte de Euskadi es cristiana católica. Entonces es un valor muy vivido en muchos textos bíblicos. Yo tiraría de esto. Entonces esta fórmula así. ¿Se ha perdido tiempo? Creo que sí, Caín, porque en vez de lo que yo hace tiempo hemos hablado de estas cosas, y es, en vez de funcionar en espiral, lo que hacemos en España es, ahora ya no toca, ya han llegado, ahora toca la integración. Es como separar las cosas. Cuando es en espiral, la acogida siempre está pendiente. Yo digo que está la acogida, el asentamiento, la vinculación con origen y el retorno. Yo trabajaría las 4 cosas a tope, que es acogida a quien corresponda, integración, inclusión, etcétera, a los que ya es esa edad, que es intentando difuminar lo de que eres emigrante. Si te puedes olvidar de ello, mejor. Ya está. Vecino, español, ya está afuera, se acabó. Yo ahí lo haría ya con esa segunda fase. Luego, vinculación. Hoy día, por cómo funciona el mundo, van a ser transmigrantes. Es decir, la gente va a mantener las vinculaciones con el origen, no va a romperlas. Entonces ahí tenemos todo un trabajo de campos sociales transnacionales, comercio de ida y vuelta, asociaciones binacionales, los ecuatorianos en participación política y aquí. Yo trabajaría mucho la transnacionalidad. No superar lo que llamamos en la teoría, superar el nacionalismo metodológico, que es, no, la política nuestra es Euskadi. Pero no te das cuenta que esas gentes son transmigrantes y están en todas partes. Bueno, eso lo podríamos desarrollar. Y el cuarto es retorno. Retorno de vez en cuando en vacaciones, vuelta al lugar de origen de tus padres. Eso es un tema para la segunda generación es importantísimo, porque es todo un choque cultural la vuelta, etc. Y luego retorno, como va a pasar ahora, y como debió pasar con la crisis siria, que es que la hospitalidad consiste en, vale, pues venga, mira, está tu cama y tal, tranquilo, vas a estar aquí de día, estupendo.
y ya está. Jo, qué pena que no haya sido bonito, ¿verdad? Dios, ¿no? Es que mucha movilidad humana, toda ella no tiene que quedarse. Es que mucha gente no quiere eso, son procesos migratorios para el retorno. Algunos, porque ya son mayores y quieren estar y morir en la tierra de sus ancestros, otros. Entonces, yo te digo que en vez de haber trabajado como sabiendo que esos 4 elementos, por lo menos, están siempre presentes, lo que hicimos fue parar en un momento determinado diciendo, ya la acogida no es la prioridad, esto es típico, ¿no? Y se perdió un poco esta visión porque van a seguir llegando, cambian los flujos, cambia el perfil, no es lo mismo llegar cuando no hay nadie de tu tierra que cuando hay toda una red esperándote. La acogida debe ser ahora estimulada para que los propios connacionales, muchos nacionalizados, jueguen un papel no de rechazo a su propia gente, que también lo hay, sino de apoyo a su propia gente. Debería haber ejemplos de acogidas de la gente de Camerún, ejemplos de acogida de ellos mismos. De hecho, funciona así la red, pero en la hora de... Eso lo han pedido en Navarra, por favor, que se nos tenga en cuenta los que ya estamos aquí en esas políticas de acogida, que se ha dicho que se va a hacer. Se han puesto sistemas para ello. Todo, yo creo que sí que es un buen punto y ganamos una batalla fantástica, que es la sociedad abierta, los brazos abiertos, el valor que hay ahí de hospitalidad, ¿no? Que es un valor universal y fundamental, ¿no? Que hemos recibido. Tú sabes que a mí no me ese argumento de es que nos tenemos que portar bien con los emigrantes, que nosotros fuimos emigrantes. Ya, pero una cosa son los estudios teóricos y otra cosa es la utilidad. Pues eso es un filón. Yo con mucha gente autóctona empleo esos argumentos. Oye, mira, he estudiado el exilio español republicano en México, porque yo viví en México, y fueron recibidos muy bien, muy bien. Mi abuela es puertorriqueña, le dije hace unos días a un alumno puertorriqueño, mi familia viene de allí. Creo que, bueno, los vascos, figúrate la conexión con Estados Unidos, hay que jugar, es que tenemos que ser muy creativos en los argumentos para llegarle a la mayoría, para que acabe dándose cuenta que me gusta esto. Pero tienes que tener en cuenta, no, porque si no es, como lo vive alguna gente, sería, son tan majos estos chicos, sí, el sobrino de tal, pues, trabaja en acogida, sí, claro, es que son pobre gente, vienen, pobre gente, y pues, les ayudan, sí. No. ¿Sabes qué me gusta a mí de mi sobrino? Oye, le encanta cómo habla, ¿eh? Porque él quiere construir esto, él quiere construir Euskadi. Y me da los de hospitalidad. Y este chico se dedica a esto porque está convencido que somos un pueblo hospitalario. Me encanta cuando dice esto. Que hay un giro. El giro que llamo de la parte al todo. Habla de la sociedad vasca, habla de la tradición vasca, habla de los valores, del todo. Y por eso te dedicas a esto. Yo muchas veces ya provoco y digo que yo no defiendo a los emigrantes, que no, defiendo los derechos humanos. Y mi familia dice, ¿no? Es decir, lo universalizo. Porque si no tú es que siempre estás con ellos. Yo no estoy con ellos. ¿Ves? Pero, ¿entendéis? Si no se te mete, entonces creo que la acogida como valor universal, como implicación de toda la sociedad, eso también lo han hecho en Navarra, ¿eh? Han puesto un cuadro de actores de qué papel tiene que jugar en la acogida, que la acogida no es que haya más fondos y más recursos para que más ONGs hagan tal. No, es que a la sociedad navarra le corresponde una sociedad abierta y que eso le corresponde a las instituciones tal cosa, a las ONGs tal cosa, a la población porque Navarra tiene, quitando Pamplona, Tudela y tal, todo lo demás son lugares de 1000 personas. Ahí es donde está la cosa, que llegan 4 negros a un pueblo del Baztán a ver a Vidasoy. Esa es la acogida. Y ahí es donde hay que trabajar. No con el que llega, sino con el que recibe, para decirle, haz municipio, crea comunidad, sé un buen ejemplo, contribuye a Navarra. Argumentos que impliquen a los que parece que no son claves en la acogida, que es el que da hospedaje. Oye, sí, en mi pueblo, aquí puedo contar con una mano. ¿Por qué la mayoría de un pueblo va a ver con buenos ojos que lleguen ahí esta gente tan rara? No es una cuestión solo de que llegue el buen chico de la ONG o la buena chica, les cuente que hay que ser buenos y los acoge y los ponga en un piso. Eso sí, mucho más. Ese es el enfoque que se está dando allá. Leerlo, a ver qué os parece, y ha sido muy participativo y muy bonito, ¿no? A ver qué tal, a ver cómo va, pero de acuerdo. Más sobre acogida si queréis y luego otro adelante. ¿Queréis hablar, no?
Venga, a ver, más y más. Adelante. Si es que las manos son, esto es la mediación, esto no viene dando por aquí. Es que hay cuerpos que están casi queriendo hablar, pues venga. Adelante. Oye, y hola. Hola. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Mucha alegría volver a Sí. escucharte, sí. ¡Qué bien! Carlos, bueno, yo no voy a seguir con el tema de acogida. Yo creo que voy a centrar un poco el tema de los argumentos. Me parece súper interesante lo de empezar a transformar y empezar a movernos en ese marco más universal. Porque de hecho decías, ¿no? Claro, analizamos los datos y es que los datos es que no, o sea, a veces con los datos refuerzas y aunque consigas explicarlo, o sea, porque a veces podrás tener estos argumentos, podrás explicar cosas, no va a servir. Aunque el dato sea beneficioso no va a servir y aunque consigas un argumento que avale tampoco va a servir. Entonces me parece que esa clave de empezar a trasladar el discurso a esos marcos universales me parece súper interesante. Y por aportar otro marco que yo creo que puede ser de utilidad, está también la Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad. Que esta también, algunas ciudades no se han adherido, pero hay otras también del Estado que se han adherido, sí. Pero yo creo que también puede ser un instrumento muy interesante para movernos también en ese lenguaje. No es la ciudad para todos y todas de Naciones Unidas, no es el acceso... No. Es otro instrumento. ¿Cuál es? Oye, la Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad. Muy bien, sí, ese ODS-11 hay mucha tela. Y yo creo que este instrumento, que además también, bueno, pues están divididos los derechos por sectores, establece ciertos mecanismos de control, vamos a decir, para las ciudades que se adhieren, pero creo que es otro marco súper útil a nivel local, que también podemos tirar de ahí para construir el argumentario en ese otro nivel, ¿no? Me encanta lo del binomio. El binomio no es migrante autóctono, sino que es demócrata y no demócrata. O sea, me parece que es un binomio real, o por ejemplo, machista y no machista, ese es un binomio real. Masculinidad igualitaria, masculinidad machista, ese es un binomio real. Ahí hay que jugarse y pelearse. Extranjero, inmigrante. Pero se dice la ley de extranjería, artículo 14, que lo esencial, mismos derechos. Entonces, ¿dónde está el tema? Si casi habría que anular la ley. Casi sobra la ley. Es decir, pero sin embargo, eso la ultraderecha lo querrá reforzar porque necesitan el chivo expiatorio, el cabeza de turco, están en esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo huir de ellos? Sí, tenemos, oye, pues esa carta hay que trabajarla. Yo haría seminarios aquí está el texto, aquí está la dirección general, vamos a ver cómo implementamos esto en lo concreto y en lo que suele fallar esa y todas las demás declaraciones es en que no se cumplen. Entonces, tenemos que trabajar con juristas y con líderes y tal, la implementación, el enforcement, el cumplimiento de la ley. Es decir, porque ahí, en eso hemos mejorado mucho, pero hubo un momento en España en que yo le llamaba la fraseología de los directores generales. Yo me di cuenta que no avanzaba cuando me sentaban con 4 directores generales y lo decían mejor que yo, quedaban de maravilla. Y es que el discurso ya lo hemos ganado. En ese sentido, ahora no, ahora hemos dado el retroceso por lo que he dicho de la ultraderecha. Ahora hay que volver a argumentar. Pero ya no es discurso, es que hay que ir, tenemos que ser muy hábiles en cómo se concreta cada cosa. Eso del tema Navarro, que es en lo que está metido año y medio, bueno, es que tal cosa se concreta en esto, y esto conduce a esto y a esto. Y el control de esa medida es esto. Todo, no hemos conseguido la parte más débil, que es la partida presupuestaria de cada cosa. Eso es un tema complicado, pero todo saldrá. Sí, entonces, no sé, me alegra que lo veas, que hay mucha capacidad argumental, nos beneficia este tema, ¿no? Yo he trabajado mucho en la Carta Europea de Derechos Humanos, que es fantástica. Eso os lo puedo mandar. Es maravillosa porque en todo momento habla de toda persona tiene derecho, toda persona, no habla de extranjeros. No habla de extranjeros. Toda persona, que es como debemos redactar las cosas. No como la Constitución española. Sí, igual. Habla de españoles. Eso es. Igual, sí. Eso es.
Carlos, venga, adelante, que te veo ahí que tienes ganas de intervenir. ¿Así sí? Hay una idea que me está rondando por la cabeza. Venga. Habías hablado sobre todo de dos conceptos, que era el de acogida y el de convivencia. Sí, hemos tratado de acogida. Sí me ronda esa idea de la convivencia que hemos trabajado mucho conjuntamente a través del proyecto ICI, que en paz descanse, pero que seguimos desarrollando de otra manera, incluso los barrios de Irala y Amézala, que habías mencionado, a través de Ausoa Cabian. Seguimos teniendo el modelo, la metodología, el proceso que intentamos seguir impulsando allí y desarrollar en otros barrios si es posible. Pero yendo a la idea que tantas veces le dábamos vueltas de que partimos de una base de coexistencia en general en nuestros municipios, en nuestros barrios, en nuestras comunidades de vecinos, cómo podemos avanzar en pasos hacia la convivencia como algo superior, me preocupa este ambiente que estamos comentando, este giro, este cambio, estas tendencias y ciertas ideas políticas de que quizá estamos viviendo un retroceso en general. Igual no se trata de quedarnos con los ejemplos concretos que podemos tener más inmediatos, sino ese ambiente en el que de avances de convivencia retrocedemos a la coexistencia y quizá bajemos todavía más al conflicto. Eso es, sí. Hoy por hoy no parece haber, a pesar de ese aumento tan brutal de perspectivas de voto, de la extrema derecha, un cambio así de radical en los barrios, pero ¿podemos estar yendo hacia ese camino? Sí. Muy bueno, Carlos, gracias. Sí, vamos a... abrimos aquí otro tema. Sí, primero la buena noticia de que va a llegar ya, estamos en marzo. Como mucho en mayo o junio ya os llegan 5 librotes de todo el proyecto ICI, la síntesis de 10 años. Luego, el proyecto ahora le he pedido a Caixa y me han dicho que sí, vamos a hacer un sondeo de qué ha quedado y qué hay. Ayer fue el 14 Espacio de Relación Institucional de Granada. Y fue espléndido. Me ha escrito Sonia esta mañana. Estuvo Francesc Ventura allí y ha ido increíble. Es decir, en Granada mantienen el pacto de todas las entidades del territorio de Granada Norte, todas, para llevar conjuntamente todas las acciones de los 9 barrios. Eso surgió hace 3 años y lo mantienen y lo desarrollan con fondos de la Ayuntamiento. En Jerez se ha extendido a toda la ciudad de Jerez la metodología ICI. La Junta de Andalucía ha adoptado la metodología ICI para las zonas desfavorecidas, es decir, el impacto, vamos a estudiarlo en otros lugares, en Tortosa hasta que se salen. Es decir, estoy dando las buenas noticias, ¿eh? Me temo que en algunos lugares llegan a tener noticias rarillas, ¿no? Que no son raras, porque tiene razón en eso el responsable de la Caixa, Máximo, cuando me decía, y si se viene abajo, se demuestra, Carlos, que en algunos lugares solo se hacen las cosas porque está la Caixa y porque estás tú en la comunidad. Entonces, vamos a quitarnos de medio y a ver qué hay. Y eso es correcto. Eso es correcto. Es decir, no hay que mantener los proyectos, mantener. Hay que ver si un barrio es capaz por sí solo de llevar, ¿no? Lo que tú planteas es muy importante. ¿Qué hemos ganado y dónde está el riesgo? Y es en ese modelo conceptual, operativo, tan exigente como operativo, de convivencia, coexistencia, hostilidad, y que para mí fue emocionante que mis compañeros euskaldunes me aclararan que sí podía haber esa diferencia en el euskera entre convivencia y coexistencia. Para mí fue importantísimo, hace muchos años de esto. Entonces, ahí está, primero, hemos ganado bastante en el discurso. Se oye ya en algunos lugares. Bueno, hay una buena coexistencia en este municipio, lo que pasa es que la coexistencia no basta. Yo cada vez que oigo eso, porque lo que hay en la sociedad humana, es decir, coexistencia, para los no puestos en el tema, estamos llamándola a una relación muy débil o inexistente, pero sin agresión. Es decir, ahora mismo aquí hay una magnífica coexistencia. No nos agredimos, nos escuchamos, hablamos por turnos. Otra cosa sería si yo dijera, hay que acabar con la OTAN para que Europa sea libre de una puta vez. Porque el imperialismo yanqui, y los rusos que ahí vamos a convivir. Porque tú has dicho convivencia, coexistencia, conflicto. No, es convivencia, coexistencia y hostilidad. Y Vox, y Le Pen, y la derecha alemana son la hostilidad. Ahí los tenemos bien puestos. Y ellos rompen la coexistencia, es decir, la no agresión habitual de vecinos, etcétera, la rompen creando una hostilidad que perjudica. Un argumento importante
contra la extrema derecha es: usted nos está generando un conflicto social, usted nos está obligando a invertir en más policías, usted está perjudicando. Yo le doy duro porque le digo: las clases medias las estáis tumbando, qué desastre. Un país sin clase media no funciona y ustedes lo están haciendo pasar a posiciones agresivas. Así no vamos a ningún lado, yo les hablo así. Me da igual no convencerles, es solamente defenderme, ¿no? Que es, y ejercitarme en el discurso. Entonces, lo que plantea Carlos es, claro, si hay ahora institucional una hostilidad, fuerzas políticas en Europa cuyo discurso es hostil, es agresivo. Primero la ley, lo que he dicho al principio de la charla, primero, menos mal que tenemos delitos de odio, y ahí tenemos un punto que tenemos que trabajar muchísimo más en política migratoria, que es el tema del odio. No sé si sois conscientes o si estamos de acuerdo en que el que Europa haya legislado incidentes y delitos de odio es un avance fantástico, porque ese es mi terreno, solo es ese. En las ciencias sociales hay perplejidad de qué tiene que ver el racismo que va contra los gitanos con la xenofobia, que su propio nombre indica, va contra los extranjeros. ¿Y qué tiene que ver esto con el antisemitismo, que al fin y al cabo es contra una religión? ¿Y qué tiene que ver con la islamofobia, que es contra otra religión? Esto es un grupo foráneo, esto es un grupo autóctono, esto es una religión secular, esta es otra religión. ¿Y qué tiene esto que ver contra el patriarcado y el machismo? El odio. Es decir, hay una raíz común que es no solo el recelo y el rechazo, sino el odio, en forma de incidente o en forma de conducta y delito. Para mí, otra vez volvemos a lo que las cartas, etc. Para mí eso es un horizonte, un hallazgo. Un hallazgo. El que lo formule Europa me llena de orgullo. Y claro, ¿queréis que lo critiquemos? Lo critico, ahora mismo lo pongo a parir, si queréis. Le falta tal, le falta cual, pero es que necesito luchar. Y entonces ahí, si esa legislación, la 2043 y otras muchas, se estudian, se leen, se ejercen, se meten en los documentos de ONG, lo dice el alcalde, se basa en ello, etcétera, ganamos un terreno donde queda la hostilidad, casi no hay ni que decírsela, porque queda en evidencia, es aislarla. Y entonces, viva la coexistencia y mejorémosla para que sea verdadera convivencia, es decir, que la gente se conozca, que tenga cosas en común, que gestione pacíficamente sus conflictos. Ahí, me alargo mucho, ahí, Carlos, esto me ha venido muy bien, llevo 6 años en el Instituto de Mospaz, y trabajo mucho con Federico Mayor y con la agencia, la Asociación de la Paz, que en Euskadi tenéis tantas aportaciones, ¿no?, el tema de la paz por el conflicto. Gesto, el Carri, en fin, Guernica Gomparatus, ¿no? Yo he aprendido mucho. Aquí tenemos con la Lehendakaritza todos los años un acuerdo para venir, ellos vienen a Madrid y hablamos de paz. El tema de la paz en política migratoria se podría utilizar de la siguiente forma. ¿Qué es la paz? ODS 16. 3 cosas. La ausencia de violencia, y ahí hay que jugar el tema de ¿está usted creando violencia? Es decir, una de las críticas fundamentales a la derecha es no me fastidie la sociedad. Nos ha costado mucho crear una relación de coexistencia, de paz, etc. No violencia, no a toda violencia. Ahí no son esas. Y hoy más que nunca. La paz también es la gestión pacífica de la conflictividad, que es en política migratoria sería, claro que hay problemas. Pues en eso estamos, pues que se resuelvan. Para eso está Witzen, para eso están los mediadores, para eso está tal, para eso está bueno. Pues lo que te he dicho antes, pues claro que hay problema. Pues sí, que en una casa los marroquíes, cuando la fecha del cordero, pues sí, claro, como cualquier barrio, pues problemas vecinales, pues para eso hay el servicio tal y cual. No decir, bueno, que no parezca que justificamos. Si hay un problema, si hay alguien que pone la música muy alta, ese tópico,
y ahora parece que son los latinoamericanos, y mira, decir esto en España ya hay que tener cara, ¿no? Pero da igual. Pero en vez de ir por, pero hombre, si en España, en vez de ir por ahí es, celebramos en un gata. ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Por qué no hacemos un círculo de sabiduría? ¿Por qué no hacemos, hasta luego, ¿por qué no hacemos tal? ¿Por qué no hacemos cual? ¿Me entienden? La paz es la ausencia de violencia. Lo podemos meter en política migratoria, de hagamos políticas migratorias de no a toda violencia, en aquellos hogares vinculados a la migración, que pueda haber violencia de género, el rechazo es total. El rechazo es total, no por extranjeros, sino por patriarcado, por machismo, etc. No por, sino por. Ahí hay que quitarles, es decir, y que caiga el peso de la ley con todos ellos. Paternalismo cero en el discurso, no al machismo. Es que no estamos hablando de migraciones, estamos hablando de machismo. A mí me da igual el hogar, si me da igual. No dicen ustedes que todas las violencias están, pues aplíquenlo. Es decir, cualquiera, sí, contra la mujer. Me da igual que sea un chino, que sea un... Hay que ganar este discurso. Estamos hablando de violencia, no a la violencia. Y tiene que aparecer la palabra violencia en los textos migratorios. La violencia, según Galtung, ahora vamos con el tercer elemento, pero de momento, ¿qué es violencia? Bueno, hay tres violencias. La directa, la estructural, ahí nos ponemos ahí en política migratoria, y es parte del problema del refugio, de la ciudad, de violencia estructural. Violencia estructural mundial, de distribución desigual de la riqueza, que eso sí se dice, pero luego hay que ir mucho más allá a barrios de relegación, de concentración en barrios más pobres, segmentación del mercado de trabajo. Estas son violencias estructurales. La población no lo percibe así, pero cuando lo dices, lo formulas, la gente hace como diciendo. Eso es una sociedad violenta, no de violencia directa. Y luego está la violencia cultural, simbólica, ideológica, la de los medios de comunicación. A veces no hay que decir, es que los medios de comunicación solo dan noticia negativa a la migración. No. También hay que decir, es que determinados medios, y hay que estudiarlo esto en los observatorios de las migraciones, es que determinados medios justifican la violencia estructural, estigmatizan. No es que den solo la noticia negativa, no es que creen una percepción negativa, no, es que usted está justificando la violencia estructural de la sociedad, está siendo cómplice de la violencia, y queremos un mundo en paz. Lo hemos conseguido, en Euskadi ha luchado mucho, hay una Secretaría para la Paz, hay derechos humanos, no nos fastidien esto, hay que defender el común también en términos de paz. Entonces decía, esas tres violencias, la paz la podemos trabajar mucho, como no violencia, como gestión pacífica del conflicto y como cualquier avance en la justicia social. Una de las palabras que hay que empezar a incorporar en política migratoria es una cuestión de justicia. Es que es un tema de justicia social. Hay buena parte de la población que es sensible a esto, siempre y cuando se plantee un avance en la equidad, en las políticas de igualdad del conjunto. No para los inmigrantes, faltaría más, sino del conjunto. Por aquí yo creo que hay... Entonces, te lo digo porque esto, convivencia es paz. La coexistencia, me lo has oído muchas veces, como la defino yo, pan para hoy, hambre para mañana. Si la sociedad vasca se quiere mantener en mera coexistencia, vais mal, porque los pirómanos políticos en ascenso y los pirómanos mediáticos en ascenso os van a quemar la pradera, o la van a quemar. ¿Cómo? Lo que hicieron los nazis. Ese es el culpable. ¿Cuál es el primer culpable? Los migrantes. ¿Quién viene después? Las identidades sexogenéricas. ¿Quién viene después? Después vienen los rojos, lo que sea, igual que pasó. Me gusta citar, Xavier, que tú eres muy de ella, de Hannah Arendt, me gusta citar una cosa que dijo. Cuando en una sociedad se plantea un problema y no se le dé solución, y luego otro, no se le dé solución, y así pasa con otros, viene el totalitarismo. Es decir, yo creo que hay que hablar de la solución. El Pacto Mundial es un catálogo de vías de solución. Mejores, peores. Tenemos que ir mucho ante tal cosa, tal solución. Y atacar y decir al otro, y si no, ¿cuál es la solución? Porque uno de los puntos débiles en el discurso de ultraderecha es que no hay soluciones. Son muy buenos creando problemas. Muy buenos. Innecesarios, falsos, mentirosos. En eso son maestros. Pero ¿cuál es la solución?
Entonces tenemos que hablar de eso, de pues la solución la hay, que es esto. Pero sí, creo que ahí tenemos un posible retroceso, porque la coexistencia puede o ir girando hacia una buena convivencia en el colegio. Ahora hay en Madrid todo un movimiento de convivencia restaurativa en los colegios, que es una belleza lo que están haciendo, convivencia restauradora. Cualquier conflicto se convierte en la mejora del colegio, una maravilla. Pero hay otros lugares que van hacia la tensión. La tensión. Iba alguien, creo que allí, ¿no? No, pero han ido saliendo ya. Ah, vale, muy bien, perfecto. ¿Está siendo interesante? Para yo quedarme tranquilo. Estoy de verdad, lo digo sinceramente, por favor, adelante. Yo en esto que comentabas de elevar el discurso a cuestiones universales, estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que sabes que el Ayuntamiento de Vitoria también su intención es cambiar el foco y empezar a hablar de desigualdad. Exacto, estáis haciendo muy bien, ahí hay un núcleo muy bueno. Sí, estamos intentando. Estamos colaborando ahí con Manuel La Mesa y el de los quiero, todos. Sí. Pero como técnica siempre me surge un poco la duda de si esto no genera después expectativas que después con las herramientas y competencias que disponemos a nivel municipal, si realmente vamos a conseguir hacer mínimamente algo de lo que decimos que nos proponemos hacer. Y me parece que pasa un poco en los planes a nivel general municipales y autonómicos, que tú los lees, que están en ese marco de lo universal, y que por no reconocer que nos vemos muy limitados ya a nivel competencial y muchas veces también por falta después de que haya un apoyo a nivel político de ese coraje con el que empezabas hablando, ¿no? Lo necesitamos totalmente, porque si no, argumentarios podemos inventar mucho los técnicos, pero si después no tenemos la parte visible defendiéndolos acérrimamente, pues sirve de poco. Entonces a veces me parece que falta que esos mismos planes reconozcan que nos vemos limitados y que por tanto las instituciones ejerzan esa capacidad y, en mi opinión, obligación que tendrían de generar incidencia hacia arriba, de decir, bueno, yo quiero hablar en estos términos universales, pero es que no puedo, porque tú, administración superior, me estás poniendo ciertas palancas ahí. Y citabas la ley de extranjería como algo que nos podemos ceñir para aspectos positivos, pero para mí, por ejemplo, nos ponen muchísimos obstáculos para conseguir esa igualdad en la que se basa la ciudadanía de la que hablas. Sí. Entonces, no sé, bueno, si más es una inquietud que tengo, tampoco. Sí. No. Tenemos que hablar de inquietudes. Ahí me viene, yo te sugeriría dos cosas, porque entiendo muy bien el problema que dices. Es decir, esto está bien, pero una vez más, no caigamos a la trampa, asumimos una idea, tenemos un discurso, pero luego no funciona. Y estás diciendo dos puntos muy débiles que tenemos. Uno, cuando una administración, en el caso de Vitoria municipal, quiere trabajar a nivel autonómico o nacional o europeo, muchas veces se encuentra con competencias y no hay forma de que esa cosa universal prospere. Cuando el otro tiene más competencias, depende de qué tenga. Y luego has dicho otra cosa y es los técnicos y los recursos. Yo ahí, algunas sugerencias para pensar abiertamente de lo que he aprendido, y algunos que en la sala me podéis decir, y yo también, en el proyecto ICI, ¿verdad? Cada vais a haber escrito, y, por cierto, definimos 106 términos, solo el glosario tiene 26 páginas. Eso lo va a agradecer mucho el tercer sector, ha sido una trabajada, pero ya está. Entonces, ahí hay ideas que podemos abrir, recursos, yo te entiendo perfectamente, y es, hay un técnico municipal o un pequeño grupito en un sitio y tiene un montón de cosas absolutamente cotidianas, hay falta de recursos, no sé vosotros, en la Universidad Autónoma, hoy con los vicerrectores, les he planteado un montón de cosas y me han dicho, sí, claro, pero no solo no hay dinero, sino que os lo hemos quitado los departamentos. La Comunidad de Madrid debe más de 600 millones de euros. Esperanza Aguirre decidió que había que financiar la universidad, los padres y madres, subió las matrículas, y acaba de nacer la tercera universidad privada de Madrid. Hay 6 públicas, y acaba de nacer la tercera, con apoyo público. La Comunidad de Madrid da suelo gratis por 50 años a confesiones religiosas católicas conservadoras, etc. Entonces, claro, estamos en ese contexto. Faltan seres. Entonces, yo ahí, dos cosas hacia los recursos sería, uno, abrirlo, y es la idea de
que se está teorizando como administración compartida. Y es, hay un grupo catalán que lo trabaja, el Instituto JUS, con Juli Ponce, pero se están basando en contratos italianos, donde el ayuntamiento firma con un conjunto de entidades sociales un pacto para la cogestión de los bienes públicos. Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. Es decir, el ayuntamiento reconoce que necesita a la sociedad civil. Ya no, ¿y qué convocatoria y qué ONG? Que también. No. Es, ¿qué os parece a vosotros 8 hacer un pacto para tal cosa? Lo gestionamos juntos. Ponéis locales, ponéis expertise, ponéis algún fondo si tenéis, y el ayuntamiento. Y esto hace que se socializan las políticas públicas. El problema que tenemos aquí, con la política migratoria también, es que la política pública es competencia de los poderes públicos, no de la sociedad civil. Aquí sería una fórmula para, no violentando la Constitución y las leyes, decir, es lo que se puede llamar también gobierno abierto, etcétera, pero eso es más amplio. No, es administración compartida, esa es una idea. Y la otra, puramente ICI, es, a riesgo, sé que sería lo que yo en la ICI aprendí de la mano de Marco Marchioni, que es necesario tener otros esquemas y teorías de la participación. Que se participa poco, los de siempre, la gente se quema, el neoliberalismo va avanzando y sabes el que pueda, estoy muy liada, cómo estoy, no puedo con tanto, etc. Estamos así. Siempre vienen los mismos, todo empezó muy bien, pero a la tercera asamblea somos 4 gatos. Donde ha ido bien el proyecto ICI es por muchos motivos, pero sobre todo por la idea genial de Marco Marchioni de los círculos de participación. Eso funciona. Lo vais a tener en todo un volumen, un montón de ejemplos y cómo hacerlo. Pero sería, bueno, pues en Vitoria, nosotras 4 técnicas y vosotros 4, hacemos un primer círculo de cogestión, ¿vale? Primer círculo. Y tenemos alrededor esta gente que son colaboradores, no les pedimos más que colaboren puntualmente, si no se queman, ¿vale? Y el primer círculo se rodea de los colaboradores y forma un círculo de informados. ¿Qué hemos visto con esa técnica? Que cuando tú informas, al principio es y esto, y luego, oye, yo he leído esto, yo podría colaborar. La persona cuando se le da, no cuando se le exige. Entonces, ir dando información, contacto, ese es el tercer círculo, el segundo, etc. Creo que puede funcionar. Hacia las instituciones, la experiencia ICI, que no está nada mal, ayer ocurrió el 14 de Granada, que lo puedes ver, está colgado, pues es espacio de relación institucional y es las instituciones sugerir que para tal cosa concreta o tal línea de trabajo, Vitoria, con quien lleva eso de la Comunidad Autónoma Vasca en Vitoria y con alguien de la Administración Central, si queréis, espero, gracias, alguien en España, Estado español, forma lo que llamamos nosotros espacio de relación institucional, que es que los que tienen que ver con una cosa, sin ser fuente de recursos, sin discutir ni tomar decisiones, simplemente se ven cada cierto tiempo, 2 meses, 3 meses, y le dan cobertura, es decir, muchas veces basta con que la gente que tiene que ver con una política se vea, coja confianza, pero en el ERI del ICI no deciden, no tienen dinero, no son representativos, solo es esto hay que apoyarlo, vamos a verlo de vez en cuando todos los que, y es mano de santo, es fundamental, es espacio de relación institucional. Y hay una innovación que me encanta del ICI, que es que la institución no son las instituciones públicas. Es decir, Cáritas es una institución. En términos de Marco Marchioni, que era muy provocador, y creo que tiene razón, él le llama administraciones privadas. Y es que hoy día buena parte de la gestión de lo social lo llevan entidades sociales. Pues son instituciones. Igual que la familia es una institución, de administración antropológica. Entonces, el espacio de relación institucional es ¿cómo podríamos hacer algo que le dé cobertura a la acogida en Vitoria? Ahí tienen que ver. Nosotros, el convento de las monjas, la ONG no sé qué y no sé qué. Bueno, ¿qué os parece? Si cada cierto tiempo lo vemos, nos contamos, sí, pero habría que ver aquí un reglamento de régimen interior. No. ¿Y quién es presidente secretario de Tesoro? No. Solo es el espacio, ya los cauces municipales ya están, porque si no hay follones de, pero esto no lo lleva el departamento.
ya estamos mal. No, es la cobertura, el paraguas que da fuerza a un proceso y funciona. Porque es relación, confianza, y es alguien informa, etcétera, los técnicos que llevan el tema informan, pues yo tal, y sabéis que estamos trabajando tal, pues hay un fondo, no sé qué, fluye la información, fluye el apoyo, pero no para que él lo pida luego, ¿no? Sino que lo que hace ahí alguien que sabe nuevas, pues, oye, y no lo habéis pedido para este fondo europeo tal, siempre esto es una cosa que hay información, hay confianza, hay comentarios, hay apoyo, y hay un acuerdo de hablar bien los unos con los otros. Y luego viene la cosa, luego viene cada competencia es diferente, ¿no? Funciona. Es decir, que hay que buscar formas de articulación, de diálogo, de espacios de diálogo que muchas veces no están porque como... Pero no, eso es competencia de... No, la cosa... Esto pasó en Navarra, cuando les dije, bueno, ¿por qué no hacemos juntos lo migrante, lo gitano y lo euskaldún? No puede ser. ¿Por qué? Porque son cosas con competencias completamente diferentes y con problemática política. Yo lo entiendo, pero yo tengo que proponer como teórico que la diversidad hay que gestionarla toda. Ese horizonte en España ya, es decir, se avanza mucho cuando gestionas toda la diversidad, la sexogenérica, la funcional, la de gitana, la de minoría autóctona, la euskalduna, la no euskalduna, los tal. Cuando tú logras tener esa visión de la diversidad se avanza un montón, pero no estamos ahí todavía. ¿Por qué? Por las competencias, que son muy lógicas. Yo lo entiendo, pero el avance, ¿cómo podemos salvar eso? Hagamos espacios de diálogo para tener una visión más general, por ejemplo, espacio de gestión del conjunto de la diversidad. Es una reunión cada 3 meses de todo lo que tiene que ver esto, desde la diversidad funcional de los discapacitados hasta la que hay montada en la diversidad sexogenérica, hasta que se sale, hay montado ahí. Es que esto se está grabando, a veces me autocensuro. Es que en clase el otro día un profesor expertísimo en esto, eso no lo olvidaré, no me lo mandó todavía, dijo a los alumnos, bueno, mirad, en tal universidad creo que les Harvard, han elaborado este cuadro. Había un cuadro que eran unas 90 identidades. Eso de binario y no binario, no, eso era pan chupado, Eran no binarios, ¿sabéis? De un montón. Y decía, algo hay erróneo ahí que es tanto énfasis en la identidad, esto está claro, lo estamos pasando. Pero por otro lado, el ansia, la creatividad, el reconocimiento de derechos, ahí es un tema muy complicado. Entonces, los que tienen que ver con diversidad no se van a juntar. A ti no te interesa saber qué hace la gente. Por ejemplo, separar completamente, Chalici lo superó. A mí, a veces me han dicho, Carlos, descartando una cosa para migrantes y gitanos, no tiene nada que ver. No tendrá que ver porque unos son extranjeros y los otros españoles, no todos los gitanos. Pero ¿cómo no va a tener que ver si estamos gestionando la diversidad cultural? Hay unos 800.000 a 1 millón de gitanos en España. ¿Cómo no vamos a hablar de la cuestión gitana cuando hablamos de diversidad? Sin embargo, como es la dirección tal de no sé qué, vale, mi idea es que podemos superar esto creando espacios de diálogo, porque entonces se enriquece mucho. Es muy rico que el otro te diga cómo lo trabaja, No olvidéis también, por otro lado, que los gitanos eran inmigrantes. Todo lo que empieza inmigrando se convierte... Ahora nadie diría que un gitano es inmigrante, pero llegaron de fuera, de Asia, de la India. Entonces, bueno, me gusta mucho el tema gitano. Aprendo mucho de migración escuchándoles a ellos. A ti, Felipe Cascón. ¿Qué más? Qué gusto ya ir acabando, ¿verdad? Bueno, me voy quedando más tranquilo, pero adelante. No nos dices nada. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Cómo ves por Vincent? Bien. ¿Sí? Sí. Me encantó tu intervención cuando la Lendecaricha, cuando el encuentro. ¿Te acuerdas con Demos Paz? Fue fantástico. Fue fantástico aquello. Bueno, Sí. siempre también es fantástico. ¿Habéis avanzado habéis madurado todo lo que dijiste? ¿Qué maduración más buena de cómo se empezó a dónde estás ahora? Fantástico, eso es lo que hay que hacer. Todo tiene su camino, la parte buena, la mala, pero bueno, Sí. hemos avanzado. Supongo que habrá... Sí, un día si quieres lloramos juntos. yo en llantos estoy así, tengo un montón de quejas, ¿verdad?
están todo tan complicado, pero Bueno, sí, hay alegrías también. Eso. Vale. Me he apuntado. Algún día llevamos. Hecho. Chao. ¿Querías, Javier? No. Adelante. Son 17, tenemos, o sea, y media tenemos que salir de aquí. Perfecto, qué bien, buena noticia. Reservada la sala, entonces, si me intervención de breve o alguien que se haya quedado con ganas. Eso es, sí, no quedaros con nada. A lo mejor una ronda final de que los que queráis decir lo que queráis y ya está. Adelante. Un pequeño aporte en relación a lo que has dicho de esa colaboración público-social entre instituciones públicas y entidades sociales. Simplemente poner en valor que en Euskadi tenemos un modelo, se conoce como modelo mixto de colaboración público-social, consagrado a nivel de ley, con la ley vasca del tercer sector social, que precisamente lo que hace es articular hasta 4 esferas diferentes de colaboración entre entidades e instituciones en el ámbito particularmente de la intervención social, y que, bueno, que me parece que en muchos casos pues genera experiencias y prácticas interesantes. En otros pues podemos debatir más también de los posibles problemas o complicaciones que puede también generar, pero bueno, es interesante siempre y cuando esa colaboración tenga clara cuál es la responsabilidad pública de los servicios que se prestan. Claro. Que en ningún caso puede quedar diluida, ¿no? Claro. En esa colaboración. Correcto. Y luego a la hora de identificar posibles retos o inquietudes, me ha gustado la referencia que has hecho al concepto de nacionalismo metodológico. A mí me ha recordado pues, a un texto que he leído de Ulrich Beck, y trayéndolo un poco a nuestro contexto particular, sí que creo que desde la particularidad y desde la diferencia que hay, cuando se identifica que el riesgo o el problema es la extrema derecha o el demócratas sí, demócratas no, depende cómo situemos los ejes con los que analizamos, igual esos actores podemos clasificarlos de distintas formas en distintos momentos para que nos resulte más útil en el análisis. Y uno que a mí me suele salir recurrentemente es el de nacionalismos no democráticos, nacionalismos esencialistas, nacionalismos excluyentes frente a cualquier otro tipo de nacionalismo o de no nacionalismo, ¿no? No es una condena de todo tipo de nacionalismo, ni mucho menos. Y en ese sentido creo que uno de los retos que tenemos aquí en Euskadi es precisamente la relación con el euskera. Yo creo que a todos nos ha pasado que en los últimos tiempos, de forma recurrente, muchas veces se utiliza el euskera como excusa para generar situaciones de exclusión hacia las personas de origen extranjero, como personas que dificultan la normalización lingüística de nuestra lengua propia, o que simplemente son un obstáculo o son, bueno, un problema añadido. Muchas veces está en el origen de la justificación de la segregación escolar, que es una de las mayores que tenemos en Europa, y a ese nivel yo creo que uno de los grandes retos es afrontar no solo la parte que tiene que ver con rumores estereotipantes y prejuiciosos hacia las personas migrantes en relación con el euskera, sino también a todo lo que supone de construir un otro que no forme parte de nuestra comunidad y nunca va a formar parte de nuestra comunidad, porque en muchos momentos está esa construcción de ese nacionalismo metodológico excluyente de fondo, ¿no? Y a mí sí que me parece que es un aspecto que es una oportunidad del euskera para hacer una inclusión social plena y real de las personas migradas, pero también creo que está sobre la mesa la posibilidad de que se esté utilizando como un elemento añadido de exclusión. Qué bueno, creo que es este tipo, me encanta, sí. Ya, Sergio ha abierto el melonazo para que es así. Esta es mi idea, esta es mi idea. Vale. Perdona, yo solo pedirte un favor, que es que me mandes la ley esa, porque me interesa muchísimo. Por favor, ahora ellos saben en mi correo. Y luego a la vuelta de correo, y si os lo puedo mandar a más, por lo menos si lo queréis alguno. Estoy contento de un ensayo último que se llama Por un nosotros plural. Y es que le he dado vueltas al tema del otro y de nosotros, y lo que planteo es que solo quiero reconocer a aquellos nosotros, las naciones, los partidos políticos, cualquier nosotros, que garantice dos pluralidades. Hacia adentro, si no, no le creo. Toda nación es internamente diversa. Y quiero que la forma de ver la nación sea España, Euskadi, me da igual, y hacia afuera.
y hacia afuera. Es decir, el pluralismo yo lo tengo como criterio delimitador de un nacionalismo u otro, ¿no? Porque el error de algunos nosotros es cuando nosotros se convierte en la patria rusa, se convierte en un acicate para hacer una guerra, pues claro, lo que está negando es las muchas formas de ver Rusia que hay en Rusia, lógicamente. Hay muchos que lo ven de una manera y de otra, ¿no? El paneslavismo, etc. Entonces, no sé, eso me gustaría mandaros, le he dado muchas vueltas y es un texto, y a ti sin duda me mandas eso y te mando, nos intercambiamos. Bueno, pues alguna cosa más no, ¿verdad?